Estás escuchando en diferido la receta médica de la Z. La Z101 presenta la receta médica de la Z con el doctor Mario Lama, ginecólogo, y el doctor Héctor Guerrero Heredia, psiquiatra. Bienvenidos al programa número 1 de salud en la radio. Estamos en el aire. Ya estoy en el aire. Lo que pasa es que cuando la receta médica comienza de esa forma, que estamos en el gobierno de la mañana, es justamente la dinámica de la Z, de que los programas se continúan, es un continuum. Guillermo Santana. Señores, hoy hablan los cirujanos. Y justamente una de las especialidades médicas, quirúrgicas, pero que a la vez son clínicas, son los oftalmólogos. Es igual que los ginecólogos también, que son clínicos y son quirúrgicos. Y justamente hoy tenemos con nosotros a parte del equipo médico del Instituto Espaillat Cabral, posiblemente uno de los centros icónicos de oftalmología en la República Dominicana por 8,000 años, Guillermo Santana. Todos fuimos pacientes de su papá. Ajá. Y lo heredó Arnaldo, que está aquí con nosotros. Para nosotros es un honor. Somos hijos de médicos también. La verdad que esto es... Hoy nos vamos a dar gusto hablando de catarata. Sí, señor. Pero con cirujanos de verdad, no con los otros. ¿Dónde están los otros, por cierto? No, por ahí andan. Iván está trabajando. Es raro que falte él aquí. El doctor Arnaldo Espaillat es oftalmólogo microcirujano. Bueno, eso es lo primero que hay que comenzar a decir. ¿Por dónde anda la oftalmología? Porque microcirugía, cirugía de catarata y LASIK. Hay muchas cosas que vamos a hablar hoy. Y yo creo que el tema, Cundo Camarena, el tema que vamos a tocar principalmente son las cataratas y no del Niágara, ¿eh? La receta médica de la Z. Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. Y continuamos, hoy es miércoles y los miércoles hablan los cirujanos y hoy específicamente tenemos un banquete especial porque vamos a hablar de microcirugía. Microcirugía en los ojos. Doctor, específicamente cómo se llama o cómo se le puede decir exactamente a este tipo de cirugía en el término oftalmológico, doctor. Bienvenido al programa. Muy buenos días, Héctor, Guillermo. Gracias por tenerme aquí con ustedes a este prestigioso programa. Y después de la introducción traumática de Héctor, con don Álvaro. Pero bueno, hablando de la cirugía de catarata, hoy en día se llama una cirugía de microincisión. Microincisión. Sí, porque recordemos que el ojo es un órgano muy pequeñito. El tamaño promedio del ojo son 22 milímetros. O sea, más chiquito que un huevo. Exactamente. Como un huevo de codorniz. No, un poquito más grande. Un poquito más grande. Menos grande que el huevo de una gallina. Ajá. Pero es un órgano pequeño y sus partes son muy pequeñas. Así es. Y entonces muchas de las cosas que nosotros hacemos en el ojo las tenemos que medir en milésimas de milímetros, que se llaman micras. Así entonces es. Todo es pequeñito y por eso se llama microcirugía. Ya luego lo que son la cirugía de párpados y todo esto ya no es microcirugía. Exacto. Entonces, cuando uno dice microcirugía o cirugía láser, porque uno de los lugares donde primero empezó el láser en medicina fue en oftalmología. Es correcto. O sea, ¿qué es lo que hace el láser? Porque la gente cree que el láser es un tratamiento y el láser no es más que un cuchillo. Correcto. Un cuchillo sofisticado, vamos a llamarle así. Así es. Pero yo veo aquí que tú tienes LASIK. LASIK es otro tipo de cirugía ya para corregir lo que son los defectos de enfoque, conocidos más como miopía, hipermetropía y astigmatismo, que también es una cirugía que antes se hacía con bisturí y hoy en día antes con bisturí, ahora se hace con láser. Con láser completamente. Y para contestarte la pregunta, Héctor, el láser
Sí. En oftalmología se usa para distintas enfermedades y hay distintos tipos de láseres para corregir esos diferentes hechos. Por ejemplo, en lo que vamos a hablar hoy de catarata. Pero antes de entrar al láser en la catarata, ¿qué es una catarata? La catarata es la opacidad que ocurre en el lente natural que tiene el ojo por dentro para enfocar. Y la causa más frecuente es la edad. Después de los 60 años, la mayoría de las personas van a ir teniendo una opacidad progresiva de ese lente que va a dificultar la entrada de luz dentro del ojo y va a llegar un momento que, aparte de entrar poca luz, la que entra, la mayor parte se dispersa en vez de enfocarse y produce síntomas de disminución de visión, molestias a la luz, dificultad para precisar bien en los colores, la tonalidad de los colores. El paciente muchas veces siente como que tiene el cristal del lente sucio y vive limpiándolo, y del lente de los espejuelos me refiero, y es que sencillamente hay poca entrada de luz dentro del ojo y llega un momento donde ocurre dificultad para poderse desenvolver normalmente. Algo muy importante, hoy en día se sabe y está publicado en la literatura médica científica que no solamente va a limitar la calidad de vida del paciente y su habilidad para relacionarse con el entorno, sino que va a afectar la seguridad de vida de las personas. Una persona mayor, sobre todo las mujeres, si tienen una caída, van a poder tener fractura de huesos largos como el fémur o fractura de cadera. Y eso a esta edad puede producir tromboembolismo pulmonar y causa de muerte. Por lo tanto, hoy en día la cirugía de catarata es una cirugía que va a permitir rehabilitar al paciente visualmente y darle calidad y seguridad de vida. Claro, porque si tienen sus ojos correctos, su visión correcta, o sea, las posibles caídas son debidas a esto, que van perdiendo la visión. Sí, muchas veces no ven el borde de un escalón o de una alfombra o chocan con un instrumento y se caen, sencillamente. O sea, factores genéticos, traumatismos, diabetes. Esas son otras causas de catarata. Por ejemplo, en nuestro país, Guillermo, el 10% de la población dominicana es diabética. Un paciente diabético tiene, comparado con otro de la misma edad que no sea diabético, 4 veces más chance de tener catarata que el no diabético. Okay. Causas, bueno, pueden haber cataratas congénitas. Cuando la mamá en el embarazo tiene enfermedades como la rubeola o el sarampión, pueden tener anomalías en el cuerpo y una de ellas puede ser cataratas, o que sean también heredadas, cataratas hereditarias. Cataratas por trauma, golpes fuertes en el ojo pueden producirlo, o inflamaciones crónicas dentro del ojo como con la uveitis. O sea, hay una variedad de causas, pero la más importante y frecuente es la de edad. Doctor Arnaldo González Matos, que Cabral era su papá. Sí, entonces, hablando del mismo tema de los factores, podemos también observar que la exposición a los rayos ultravioletas, eso es normalmente en nuestro país que estamos en el trópico, siempre andamos con lentes oscuros. ¿Qué tan los rayos ultravioleta del sol, esa fracción de onda de la luz solar, puede tener efectos en diferentes partes del cuerpo, como en la piel y también en el ojo? La exposición continua y excesiva de ello puede favorecer la formación de cataratas a más temprana edad. También puede producir la formación de pterigion, lo que la gente llama como uña dentro del ojo. Claro. Puede también afectar la retina y producir degeneración macular. Entonces, cuando son personas que están frecuentemente expuestas al sol, son personas que van a tener catarata más temprana edad que otras que tal vez menos exposición. Pero normalmente, si es por la radiación ultravioleta, es como quiera siempre después de los 60 años. Correcto. Y usted mencionó también las condiciones genéticas, o sea, quiere decir que si mi padre tuvo cataratas, yo tengo más riesgo a tener posibles cataratas también. Mira, Guillermo, la mayoría de las personas con la edad vamos a tener cataratas si vivimos lo suficiente. Cuando me refiero a cataratas congénitas hereditarias, son a esas que se van a producir a temprana edad. O sea, un niño que nace con catarata o lo tiene los 2 o 3 primeros años.
Son personas que tal vez tienen familiares que a esa misma edad la tuvieron y por lo tanto la heredaron también a padecerla a esa misma edad. Pero eso es poco frecuente. Ahora, una vez se tiene un niño con catarata, debe ser inmediatamente atendido y, si fuera necesario, operado de catarata, porque la visión se desarrolla hasta los 8 años de edad. O sea, el ojo es una cámara que capta la visión, capta la imagen y se la envía al cerebro. Correcto. Y en el cerebro va a haber células que reciben esa imagen, la interpretan y se produce la visión. Si al cerebro llega imagen borrosa, esas células no se desarrollan. Ellas tienen para desarrollarse los primeros 8 años de la vida del paciente. Si ya pasó esa edad y no se desarrollaron, no importa que tú operes la catarata luego, como esas imágenes se forman bien en el ojo porque ya lo operaste la catarata, pero cuando llegan al cerebro no van a encontrar las células que eran las encargadas de recibir la imagen y producir la visión, entonces no se va a producir la visión aunque tú operes ese niño más tarde de los 8 años. O sea, todo niño debe ser atendido rápidamente para poderle favorecer que desarrolle la visión. Y prevenir posibles cataratas cuando sea adulto, ¿no? No, prevenir que tenga baja visión, porque con la edad, como te digo, todos vamos a tener catarata, con la edad, sobre todo después de los 60 años. Ok, Arnaldo, cuando yo era pequeño me acuerdo de mi abuelo que usaba lentes fondo de botella, como se le dice. Él murió a los 80 años, eso ya hace 30 y tantos. De nosotros, mi padre utilizaba lentes, fue operado, no necesita utilizar los lentes gracias a la tecnología que ha dado la tecnología de última generación. Mi hermano siempre de pequeño utilizó los fondos de botella, utiliza los lentes de contacto y ahora entiendo que está pasando por un proceso previo a esto. La pregunta que vengo a hacer, y menciono todo esto, que hablamos de la genética, es ¿qué tanto ha evolucionado para el tema de cataratas? Porque me entiendo que las cataratas fue de lo último que entraron en microcirugía, porque se cambia el lentes. Ahora, ¿qué tanto ha evolucionado para las operaciones de microcirugía con cataratas? Mira, tú mencionaste 2 grandes ejemplos. Tu abuelo que murió a los 80 años y fue operado de catarata hace 30 años, y tu papá que fue operado recientemente. Perdón, mi papá no tuvo catarata. Mi papá fue operado hace 10 años. Para quitarle los espejuelos. Para quitarle los espejuelos. Y está con 82 años, con múltiples problemas de su edad, pero no está utilizando lentes. De hecho, vamos a hacer un chequeo por el tema que se ha caído, lo que tú acabas de mencionar. Entonces, bueno, continúa. Mira, volviendo al ejemplo de tu abuelo. En los años, la catarata ya hablamos que es la opacidad que se produce en el lente natural dentro del ojo y que por lo tanto ese lente ya no puede enfocar bien, no deja que entre la luz. Pero una telita. La gente popularmente le dice, es una tela. Porque la gente se cree que es como una tela que se le pone, como un velo que se le... ¿Qué es realmente? ¿Qué es lo que tú sacas? Pues cuando dice, mira la catarata aquí, ¿qué es lo que tú sacas? El propio lente que tiene el ojo por dentro para enfocar es el que vamos a eliminar y lo vamos a sustituir por un lente nuevo que se llama lente intraocular, que se va a colocar dentro del ojo en sustitución de ese lente natural que ya se dañó. En los años 70, 80 y hasta parte de los 90 en este país y en muchas partes del mundo, lo que se hacía era sacar ese lente y entonces ese lente dañado ya que no enfocaba, y por fuera se ponían esos espejuelos tan gruesos que la gente le llamaba fondo de botella. Los fondos de botella. O sea, los fondos de botella se le ponían a la gente que se operaba de catarata. Exactamente. Y era la persona que podía ver con esos lentes, pero tenía muchísimos problemas porque esos lentes tan gruesos disminuyen el campo visual, la persona puede ver poco por los lados, altera el tamaño real de las cosas, etcétera. Con el desarrollo de la tecnología y los años, se fueron sustituyendo ese lente natural por unos lentes que podíamos colocar dentro del ojo. O sea, ya dentro del ojo, un microlente. Exacto. Y al principio esos lentes te permitían ver más o menos regular y tú lo complementabas luego con unos espejuelos por fuera.
En los últimos 10 años, la tecnología del lente intraocular fue perfeccionándose a tal nivel que hoy día muchos pacientes que operamos de catarata podemos lograr que luego puedan ver sin espejuelos. Wow. De lejos muy bien y hasta de lejos de cerca e intermedio. Evidentemente no todo el mundo califica para eso, tienen que tener ciertas características, pero son personas que vuelven a ver sin necesidad de espejuelos como cuando tenían 20 o 15 años. Es un avance radical en la cantidad, en la calidad de visión y luego en la seguridad de vida, como hablamos anteriormente. Wow. Ok, entonces, ya la cirugía de catarata no termina con unos fondos de botella. Efectivamente. Ya hay un grupo de cirugía de catarata que ni siquiera necesita lentes correctivos. Efectivamente. Y se hace con un tipo de láser. Bueno, eso es la última introducción de novedad tecnológica. Que la tenemos aquí. Efectivamente. La tienen ustedes. Efectivamente. En el centro Espaillat Cabral tienen esa tecnología. Exactamente. ¿Qué introduce el láser? El láser, como tú muy bien decías antes, es un instrumento que sirve para cortar y dividir. Pero la precisión que el láser tiene supera mucho a lo que manualmente tú pudieras lograr por mejor pulso de cirujano que tú tengas. Exacto. Vamos a hablarte en ejemplo. Sí. Anteriormente decíamos de que el ojo tiene 22 milímetros, pero diferentes partes del ojo pueden tener un tamaño mucho menor. Claro. Cuando operamos la catarata, vamos a operar un órgano, una parte del ojo que tiene como mucho 5 milímetros de grosor. Oye, eso. Y vamos a hacer incisiones en esa parte. O sea, heriditas. Ajá. Microheriditas de 5 milésimas de milímetro. Pero un hoyito que ni un alfiler. Bueno, efectivamente, ni un alfiler cabría por eso. Oigan eso, señores. Oigan eso, para que la gente entienda dónde estamos, porque eso es lo importante en la receta médica. Que el pueblo entienda. Ese señor, el doctor Arnaldo Espaillat, se mete al ojo por un hoyito casi del tamaño de la punta de un alfiler o más chiquito. Me explico, el láser puede hacer ese tipo de cortes. Okay. En realidad, cuando entramos dentro del ojo, ya cuando el láser actuó, entramos por una incisión un poquito mayor, de 2 milímetros. Pero ya él actuó a nivel de milésimas de milímetro en las otras partes que vamos a eliminar. Exacto. Esa precisión se convierte en seguridad. Y eso lo da el láser. LASIK. El LASIK es una técnica para operar con láser defectos de enfoque como la miopía. Para la cirugía de catarata tenemos el láser de femtosegundo. ¿El qué? Es el láser de femtosegundo. Es un láser que actúa en una millonésima de segundo. O sea, las precisiones son impresionantes, es imposible tú hablarlo de manual. No puede, exacto. Entonces, el láser de la miopía se llama un láser excimer, que es de otro tipo. Todos esos láseres existen aquí en la República Dominicana. Exactamente. Ahora, evidentemente, son tecnologías que no están en muy pocos sitios realmente. Exactamente, pero lo tenemos aquí en República Dominicana y lo tenemos nosotros aquí. En el Instituto Espaillat Cabral, ¿cuántos oftalmólogos tenemos ahora mismo en el staff? 15 oftalmólogos. Sí, que son subespecialistas. Porque como yo le decía a don Álvaro ahorita, que me estaba tirando muchísimo gancho, y yo ahí surfeando los ganchos de don Álvaro, yo le decía que ya hasta en una misma especialidad, en una misma subespecialidad hay diferentes especialistas, y eso es lo que usted me está hablando ahora mismo. Por ejemplo, doctor Arnaldo Espaillat, ¿cuáles son esas subespecialidades en oftalmología que usted tiene en el Instituto Espaillat Cabral? Le voy a ir mencionando, desde afuera hacia adentro. O sea, exacto. Tenemos la parte de oculoplastia y vía lagrimal. Oculoplastia. Tiene que ver con problemas de párpados, de la órbita. La órbita es el hueco donde entra el ojo, de la cara donde está el ojo. Y ahí hay muchos diferentes órganos que también influencian sobre el ojo. Las vías lagrimales, que son donde se produce y se elimina la lágrima.
O sea, el canalito por donde sale la lágrima. Exactamente. ¿Para qué sirve la lágrima? La lágrima tiene varias funciones importantes que cualquiera ni se lo imagina. Aparte de la emotividad que puede haber una persona cuando está triste o alegre, que es un área que tú manejas muy bien. Nosotros estudiamos la composición de la lágrima y nosotros sabemos si la lágrima es de tristeza o si la lágrima es de alegría. Interesantísimo eso. Doctor, y ahora hablando de lágrimas. La lágrima tiene una función de lubricación para que el párpado, cuando abre y cierre, se deslice sobre la superficie ocular y no la rasque. Como un parabrisas, que si no tiene agua suena... Exactamente. Okay. Segundo, le va a dar la humedad de las células de la superficie para que vivan y se mantengan en buenas condiciones para que permitan que la luz entre dentro del ojo. Tercero, tiene una función de protección que permite proteger al ojo contra infecciones de bacterias y parásitos, etcétera. Y tiene una función óptica, que es lo que se ha sabido en los últimos 10 años para acá. Si un paciente tiene problemas de lágrima porque tiene sequedad ocular, va a ver borroso. Una persona con ojos secos va a tener momentos de tener una visión oscilatoria, o sea, va a haber momentos que va a ver bien y otros que va a ver mal, dependiendo del grado de humedad. Y el ejemplo que tú acabas de decir del limpiavidrio del vidrio, del carro. Sí. Así como tú ves que cuando tú le echas el agua al carro, claro que va más rápido, más suave. Y ahí mismo tú aclaras la imagen a través de ese vidrio. Bueno, así mismo hace la lágrima cuando tú parpadeas y mojas ese ojo, permite que todo sea limpio y transparente y para que la luz entre. Si hay problema de lágrima, va a haber problemas de conjuntivitis, va a haber problemas de ojos rojos, de poca tolerancia al ambiente, el ambiente cae frío o caliente, va a haber poca tolerancia a la brisa y también visión borrosa. Así es. Bueno, señores, esa camarita, porque definitivamente el ojo es una cámara con un cable, como digo yo, con un enchufe que llega hasta el lóbulo occipital. Entonces, ese cable que va desde el lóbulo occipital hasta la camarita Kodak Instamatic, porque eso es lo que es el ojo. ¿Tú tienes una camarita con esa marca? No, la Kodak. Esa camarita, ¿no te acuerdas la Kodak? ¿Cómo era? Eso es lo mismo que un ojo, ¿eh? El ojo no tiene mucho, yo lo que son es fotógrafo. Ahora, él dijo que iba de afuera para adentro. No hemos llegado a donde a los oftalmólogos se le tuerce el rabo, que es en el nervio óptico. Después de esta pausa, vamos a meternos adentro del ojo a ver qué pasa. La receta médica de la Z. Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. Sí, buenos días. Continuamos con la receta médica y hoy es miércoles y los miércoles hablan los cirujanos. Y como dijimos anteriormente, hemos estado hablando con el doctor Hernando Espaillat del Instituto Espaillat Cabral. Doctor, usted dijo que vamos desde afuera hacia adentro. Y antes de pasar a eso, yo quisiera preguntarle, yo te hablo de la oculoplastía, que es lo que es el párpado, la parte externa, lo que es la órbita, donde se aloja el ojo, que es la cuevita esa, ¿no? Anestésicos, el láser, para que la gente entienda, ¿qué nivel de anestesia se necesita, si se necesita, o si el láser influye en que sea una cirugía poco invasiva en cuanto a anestesia? Es muy buena pregunta. Una de las ventajas del láser es que es un procedimiento indoloro y de muy rápida acción y rápida recuperación. Lo que usamos son gotas anestésicas tópicas. Solamente con la gota tópico ya es completamente suficiente para que el paciente esté sin dolor. No solamente en el momento de aplicarlo, sino que luego el paciente también no siente absolutamente nada luego del procedimiento. Y en el caso de la cirugía para corregir la miopía o la cirugía de catarata, lo que nos va a permitir es precisión, seguridad de resultado y rápida recuperación. O sea que es una pregunta muy buena, porque eso aclara mucho a los pacientes que siempre dicen, me va a doler. Una cosa que también es curioso, Guillermo, muchas veces los pacientes piensan que uno quita el ojo de la cara, lo pone en una mesa y lo opera y luego lo vuelve a poner en la cara. Y eso es evidentemente algo que no se hace. Bien, la
preoperatoria, o sea, ¿qué tipo de, otro tipo de cirugía más grande el paciente se prepara? Que si medicamentos, que si comidas. Requiere, es tan simple como la anestesia tópica. ¿Qué requiere un paciente que sea operado tanto para catarata o para corregir miopías o cirugías? Para corregir la miopía, la hipermetropía o el astigmatismo, que son de esos defectos de enfoque, no se pide ninguna evaluación previa. Ahora, cuando tú vas a hacer cirugía de catarata, que normalmente quieres hacer una sedación leve para que el paciente esté relajado y tranquilo, uno hace una evaluación cardiovascular y se piden unos análisis de sangre, más que nada porque se hacen en personas mayores. Claro. Y muchos de ellos tienen diabetes o tienen hipertensión arterial o algún tipo de enfermedad coronaria, y tú quieres estar completamente tranquilo de que ese paciente, por ansiedad o estrés, no vaya a tener ningún evento durante el procedimiento. Pero básicamente son unas evaluaciones de estado cardiovascular y algunos análisis de sangre para descartar enfermedades contagiosas. Y obviamente, si ya entramos en sedación, el paciente debe tener un tema de dietas 12 horas antes, pero eso no tiene que ver nada con la cirugía. Correctamente. Es cuidarse, o sea, preventivo. Sí, lo que se pide es que se tome su medicación que está tomando, si es hipertenso, lo que fuera. Claro. Y luego que no ingiera por boca solamente agua antes del procedimiento, 12 horas pero antes. por la sedación, pero tú estás diciendo. Es por la sedación, no es por el tipo de cirugía. Procedimiento de cirugía. Mira, me está llamando viejo que le adelante la operación que tú le vas a hacer. A mi papá. Don Boco, dice el doctor Arnaldo que te esté tranquilo, que la operación va en el momento que va, ¿verdad que sí? Don Boco, yo quiero controlar su diabetes bien antes de hacer nada. Así es. Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. Continuamos en la receta médica de la Z. Está con nosotros hoy el doctor Arnaldo Espaillat, quien es oftalmólogo, médico oftalmólogo, cirujano, microcirujano y cirujano LASIK. Estábamos hablando, para que todo el mundo entendiera a través de su propio centro, todas las subespecialidades que existen en la oftalmología moderna. Ya hablamos de esos que trabajan por fuera, que trabajan con los parabrisas, que son los párpados, el globo, la órbita ocular, los que hacen, por ejemplo, las pestañas y las cejas. Tienen verdaderamente un trabajo que hacer. Sí, las pestañas son también mecanismos de protección. Claro. Ellas filtran cualquier partícula o líquido que vaya a ir a introducir a la superficie ocular. Y en los párpados, sí, al lado de las pestañas, exacto, justo detrás de ellas salen los orzuelos salen ahí, doctor. Precisamente, exactamente, Héctor. Ahí hay unas glándulas. Hay 80 en el párpado de arriba y 80 en el de abajo. 80 glándulas en ese pedacito. En el párpado de arriba, ajá, y en el de abajo, detrás de las pestañas, que son las glándulas de meibomio, que producen una grasa especial para darle estabilidad a la lágrima. O sea, hay un montón de partes externas que son para proteger al ojo. Y eso es lo que cuando se infecta produce el orzuelo. Correcto. Un orzuelo es un nacido, pero en el ojo. Es una manera muy buena de ponerlo, efectivamente. Bien, segundo especialista, entramos al ojo, o tocamos el ojo ahora. Después viene superficie ocular y córnea. Superficie ocular de la parte blanca. Exacto. Delante de la parte blanca hay una membrana transparente, que se llama conjuntiva. La conjuntiva. Que es la que se inflama cuando vienen las conjuntivitis. Exactamente. Hay muchos tipos de conjuntivitis, bacterianas, virales, por parásitos, alérgicas. Sí. Hay algunas que son más contagiosas que otras. Y la córnea, que es la parte central. Eso es lo que se trasplanta. Exacto. Es un cristal transparente. Es como el cristal del reloj, que tú puedes ver las agujas por dentro. Ajá. Esa es la córnea. Cuando nosotros vemos los ojos y vemos el color azul, marrón, miel, bueno, todo eso es algo que está dentro del ojo y lo vemos a través de la córnea, que es transparente. Luego de superficie ocular. Entonces hay cirujanos que trabajan la córnea y la conjuntiva. Efectivamente, esos son superficie ocular y córnea. Sigamos más para adentro. Luego viene lo que es el segmento anterior, que incluye
el iris, que es la membrana de color que hablábamos antes. Esa es la que le da el color a los ojos. El iris. El iris. ¿Y para qué sirve eso? El iris también es un filtro de luz. Okay. Ustedes ven que hay una parte central negra, ajá, que abre y cierra. Ajá. Eso es la pupila. La pupila. Okay. Y esa pupila gradúa la cantidad de luz que entra al ojo y le da poder de enfoque también a la luz. Okay. Detrás de ella viene el cristalino, que es el lente natural del ojo, que permite enfocar. Los dos mecanismos de enfoque del ojo son la córnea, con su curvatura, y el cristalino. Son dos lentes, uno afuera y uno más adentro. Exactamente. Entre el medio de esos dos está la pupila y está el iris. Exactamente. Okay. Eso es lo que permite la luz. Y ese espacio salir entre estos dos lentes. Exactamente. Y ese espacio que hay entre el iris y la córnea se llama cámara anterior. Esa es claro, esa es la cámara anterior. Ahí se pone el lente. El lente se pone en la cámara posterior, okay, que está detrás del iris. El lente natural está envuelto en un saco, okay, que se llama cápsula. Nosotros cuando operamos la catarata abrimos la cápsula, okay, la vaciamos ese saco, lo limpiamos y lo pulimos, y dentro de él colocamos el lente intraocular nuevo que va a sustituir el anterior. Ese es el modernísimo, el que ustedes hacen modernísimo. Exactamente. Señores, vamos con el pueblo. Vamos con el pueblo y el doctor Arnaldo Espaillá del Centro Espaillá Cabral. Nos quedamos en la cápsula anterior. Vamos a seguir mencionando, porque a través justamente del Instituto Espaillá Cabral estamos conociendo todos los especialistas que hay para diferentes áreas. Tengo preguntas que me están haciendo por aquí. Sí, pero vamos al pueblo. Buenos días, Receta Médica. Claro. Diga usted. ¿Con quién hablo? Usted está hablando en este momento con el programa de salud de la República Dominicana, la Receta Médica de la Z. ¿Con quién usted quiere hablar? Yo no sé, porque yo quería decir algo, pero yo quería hablar con Domingo Páez, que el señor... Con Domingo Páez, mira. Pero me dijeron que no, dije que no se puede ser... Bueno, Domingo Páez es un joven, un muchacho muy bueno. Él trabaja, me parece que es a las 2:30 de la tarde. O sea que te me adelantaste 3 horas. Llámatelo a las 2:30. Yo quiero hacer una denuncia. ¿A dónde que yo la hago? Una denuncia donde él, porque el gobierno de la tarde está para eso. Tú estás llamando ahora a la Receta Médica de la Z. Ah, está bien, a las 2 yo llamo. Tú llama a las 2:30, mi niña. Gracias. Ok. Me va a dar un infarto. ¡Aló! No, hay que cogerlo así, porque imagínate. Buenos días, Receta Médica. Hola, buenos días. Diga usted. Una pregunta, ¿qué relación tiene que ver el iris con los órganos del cuerpo? Porque yo he oído que hay médicos naturalistas o no sé qué, la iridiología, que ven a través del iris los órganos de uno. ¿Cómo es? Excelente pregunta, doctor Arnaldo Espaillat, oftalmólogo. Juéguesela, porque es verdad, por ahí andan unos iridiólogos. ¿Qué es eso? Mira, sí, es una pregunta muy buena. Yo cuando estaba en el último año del colegio, oye, el tío, qué cínico, el tío de un amigo mío se apareció en la casa del amigo mío y nos empezó a leer el iris. El iris, así como en la taza. Exacto. Y me dijo, todo tiene esto. Y yo fui a donde mi papá, que también, bueno, es oftalmólogo. Que tiene que haber echado par de voces. Y yo le cuento, mira papi, me dice que yo tengo esto y esto, y él me miró y se echó a reír. Exacto. Porque no existe ni entonces ni ahora ninguna evidencia científica basada en la evidencia que demuestre que eso tenga ninguna validez. No solamente eso, mi doña, sino que así mismo, como dice el doctor Arnaldo Espaillat, eso es como leerte la taza o la borra de café. Lo que sí existe es, y nosotros los psiquiatras, por lo menos donde yo me entrené en los Estados Unidos, teníamos que hacer fondo de ojo, es a través de la pupila, a través de por ahí, entrar y ver la única arteria que se puede ver a simple vista, que es justamente la arteria oftálmica, que es la arteria una de las arterias del ojo. Pero de ahí a que a través del iris nosotros conozcamos hasta el futuro de usted, yo creo que no, mi doña. Ya usted oyó al especialista. Es cierto que hay enfermedades del iris que uno va a diagnosticar, eso que sí pueden tener consecuencias en el ojo, o que algún tumor o algo pueda tener alguna lesión ahí, pero eso es muy diferente a lo que usted estaba planteando, que son los iridólogos. Exactamente. Buenos días, Receta Médica.
Sí, buenos días. Aunque son varias las preguntas que yo quiero, lo principal es saber si allá la clínica Espaillat primero coge la ARS Pali para el que vaya a solicitar el servicio. O sea, esa es una de las cosas más bien que nosotros queremos saber, porque no somos de mucho poder económico y me dicen que la clínica Espaillat es un poco cara. No, la clínica Cara no, Callá, costosa. La clínica Calle es carísima, eso vale más que irte a Miami. No, mentira, señores. Los seguros médicos y Espaillat Cabral. Sí, nosotros tomamos la mayoría de los seguros más importantes del país y entre eso está ARS Pali, con la cual tenemos relaciones hace muchos años y vemos muchos pacientes de ellos. En otras palabras, ustedes tienen la tecnología del Vascon Palmer, pero en República Dominicana, y con un PALIC usted no puede ir a Vascon Palmer, pero sí a Espaillat Cabral. Efectivamente, y de hecho recibimos pacientes internacionales también precisamente buscando asistencia médica con buena tecnología. Así es, o sea que usted puede ir al Espaillat Cabral con su seguro y que allá seguro que lo atienden. Buenos días, Receta Médica. Buena. Sí, buena. Diga usted. Sí. ¿De la receta? Sí. Sí, señora. Ah, bueno. Mire, le hablo a la ingeniera Pion. Yo quiero preguntarle al doctor. Lo vi donde Julito Jacín y veo que es muy preparado. Entonces, quiero que me sea sincero. Su centro de Espaillat Cabral coge seguro que no sea especializado, un seguro normal, porque por ejemplo veo que la presbicia también se puede operar con láser, pero coge ese tipo de seguro que no sea especializado. Lo escucho. Buenos días, ingeniera Pion. Mire, allá se toman, como le digo, los seguros más importantes, son muchos los seguros que tomamos, pero además la presbicia, si el paciente no tiene catarata, la presbicia se considera una cirugía refractiva, lo que quiere decir una cirugía electiva para no tener que usar espejuelo. Entonces no es una enfermedad, es un defecto de enfoque. Ningún seguro va a cubrir una cirugía de ese tipo, a menos que usted tenga catarata. Si tiene catarata, como es una enfermedad, sí se resuelve al mismo tiempo la catarata y la presbicia. Eso es como decir que si mi seguro me cubre un implante de seno. No, porque esos son cirugías electivas que ningún seguro del mundo, ni el mejor seguro de Canadá, lo va a coger. Pero todo lo demás se coge en el Centro Espaillat Cabral. Buenos días, Receta Médica. Fíjate qué interesante, las llamadas han sido más por la necesidad de ir a un buen centro. Qué bueno, te diste cuenta, Guillermo, como que todo es alrededor del centro. Buenos días, Receta Médica. Vamos a aprovechar. Llamadas que tú tienes, mensajes. Tengo varios mensajes y lo voy a hacer en una sola. La uña se aloja en la conjuntiva. Correcto. Lo que le llaman la uña. Correcto. La pregunta es, ¿se opera? ¿Puede llegar a ser maligno? Y aparte de eso, la conjuntiva, que es lo que normalmente por la conjuntivitis uno tiende cuando le pica el ojo, estrujárselo. Ah, pues claro. ¿Se puede, no se puede? ¿Por qué no se puede? ¿Qué sucede cuando se te queda una pestaña metida en esa área? Vamos por parte. La uña. Estoy haciendo todo. Dijiste una uña. Correcto. ¿Qué es lo que es la uña? ¿Qué es lo que es la uña? Correcto. Ahorita tú mismo planteabas de la radiación ultravioleta del sol. La uña es algo muy frecuente en la zona del trópico porque tiene una exposición solar más directa que el norte y el sur del planeta. Por eso la uña es muy frecuente en nuestro país. Esa membrana transparente llamada conjuntiva, cuando el paciente está expuesto durante muchos años a la luz solar, va a tener una degeneración por el efecto de la radiación ultravioleta y empieza a engrosarse, a ponerse roja y a crecer sobre la córnea, que es un tejido transparente. No debería estar ahí. Entonces la conjuntiva, aparte de producir molestias de irritación y un efecto cosmético, también puede afectar la visión si es muy grande. El tratamiento, dependiendo del tamaño que tiene, va a ser la extirpación de esa lesión. Pero es importante, y ese es muy bueno el comentario de la pregunta, porque también se ha visto que hoy en día es necesario, cada vez que se extirpe, mandarla a patología para analizarla. ¿A la uña hay que hacerle biopsia? Porque hay un porcentaje de ellos que tienen malignidad.
y pueden tener una conversión a un tumor local. Okay. Por eso hoy en día cuando se estirpa una uña necesita análisis patológico. Me preguntan también por el mail, por el WhatsApp. Relación entre la catarata y la presión ocular. Hay un tipo de glaucoma que se llama glaucoma facomórfico. Y eso es que el tamaño del ojo en ciertas partes dentro de él puede ser afectado por el tamaño del cristalino, que es la catarata que puede tener el paciente. Va a impedir la salida del líquido que el ojo normalmente produce dentro de él. Y se va a acumular líquido dentro y eso aumenta la presión. Se va a tapar la salida. Y entonces eso es un glaucoma, técnicamente eso puede hablando. producir un aumento de la presión del ojo que, si se mantiene permanentemente, va a afectar lo que tú decías ahorita, Héctor, el nervio del ojo. El nervio óptico, que es el que comunica el ojo con el cerebro. Tú acabas de hablar algo y yo me pregunto, entonces existe todo un sistema hidráulico en el ojo, o sea, existen tuberías en el ojo. Efectivamente, el ojo tiene una parte interna donde produce un líquido que lo rellena y le da un tono normal. Pero ese líquido, como constantemente se está produciendo, tiene que salir a su vez. Exacto. Si hay una obstrucción en la salida o un exceso en la producción, pero sobre todo una obstrucción en la salida, la presión va a ir aumentando. Si esa presión aumenta, puede dañar las fibras o las células del nervio óptico y le va a llegar, por lo tanto, menos información al cerebro de lo que el ojo está viendo. Y eso es lo que se llama glaucoma. El glaucoma, si lo tratamos a tiempo, podemos evitar que el paciente quede ciego. Pero una vez hubo daño, todo el daño que hubo es irrecuperable. Uno va a evitar siempre que eso avance. Por eso es tan importante la revisión periódica para evitar que ocurra daño. Por ejemplo, el glaucoma más famoso del dominicano es el glaucoma del doctor Joaquín Balaguer. ¿Qué tipo de glaucoma era ese? ¿Era mucha producción? ¿Qué era el glaucoma de Balaguer? Era un glaucoma crónico simple. Mi padre fue uno de los médicos que le atendió aquí en el país, y el glaucoma, ese tipo de glaucoma es el más frecuente. Y es también porque se va alterando con los años el sitio donde sale el líquido del ojo, pero el glaucoma se le conoce como el ladrón silencioso de la visión, porque normalmente no duele. La persona no va teniendo ninguna molestia y por lo tanto no se da cuenta que poco a poco va perdiendo visión hasta que de repente empieza a tener zonas tan dañadas del campo visual que empieza a chocar con las paredes, a chocar con los sitios, y es porque no está viendo lo que está sucediendo a su alrededor. Lo primero que se daña en el glaucoma es la visión periférica, la visión de los lados, y la última que pierde la central. Una persona puede ser legalmente ciega aún viendo 20/20, pero tal vez está viendo 20/20 a través de un agujerito tan mínimo que no ve un elefante que está al lado de él. Doctor Arnaldo, otra pregunta de aquí entre las redes. El ojo vago, para corregir, o sea, corríjame si me equivoco, ¿cómo es? Ambliopía hipertrófica más astigmatismo. ¿Es operable? La ambliopía es lo que hablamos anteriormente, Guillermo, es que la falta de desarrollo visual si no es tratado antes de los 8 años. ¿Sabe qué se llama el ojo vago? El ojo vago. El visco es cuando se desvían los ojos, cuando los ojos no están paralelos viendo el mismo punto. Porque hay músculo dentro del ojo, esa es otra. Hay músculo dentro del ojo y músculo fuera del ojo. Esos son los especialistas de estrabismo. Esos son otros especialistas. Claro. Esos son los viscos. Son los que trabajan con los viscos. Exacto. Son los que coordinan los movimientos oculares para que los dos ojos estén viendo al mismo punto, al mismo tiempo. Y eso no es ojo vago. El ojo vago, una causa de ojo vago es estrabismo. El ojo vago es el no desarrollo de visión de ese ojo. Hay muchas causas. Doctor. Si se trata a tiempo la causa, antes de los 8 años, podemos lograr que el paciente desarrolle visión. Por eso hablamos anteriormente de que a los niños se tiene que hacer una revisión periódica.
Y ya la mayoría de los colegios lo piden antes de entrar al colegio y luego anualmente. Pero eso es fundamental. Sí, así es. Porque un niño no sabe decir si ve bien o no. Después de esta pausa, Cundo Camarena, que está gritando allí, vamos a seguir con los vagos, con el ojo vago, vamos a seguir con la uña, vamos a seguir con la catarata. Fíjate cuántos nombres interesantes tiene todo lo que nos pasa en ese órgano, posiblemente el sentido que más interés se le ha puesto a través de la historia de la medicina, que es el sentido de la vista. La receta médica de la Z. Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. Y continuamos con la receta médica. Y hoy hablan los cirujanos. Yo lo que no entendí fue, doctor Roa, Mario Lama, ¿se va a votar por el doctor Roa o...? Ese es un problema de Mario Lama, Guillermo. Sí, pero me quedé como con la... No, olvídate. Estoy preocupado porque Mario Lama es de mis profesores aquí, o sea... Pero sí, Mario tiene su candidato. Bueno. Es el problema de Mario Lama y que mandó a votar por alguien en específico. Ok. Continuamos con el doctor Arnaldo Espaillá, a pesar de que el doctor Lama o cualquier otro quería sabotear este programa, esta cátedra de cirugía que estamos haciendo. Y nos quedamos, ¿no? Nos quedamos en un área. Nos quedamos en el área de... Venimos de afuera hacia adentro. Exactamente. Ahora viene, si seguimos entrando más hacia atrás, viene lo que es la cámara vítrea. El ojo, detrás de ese lente que enfoca, que se llama cristalino, está completamente relleno de una gelatina como una clara de huevo cuando está cruda. Esa gelatina se llama vítreo. Y ese vítreo lo rellena y está pegada a las paredes del ojo internamente. Esas paredes internas se llama retina. Y en la retina están las células que son las que van a recibir la luz. Y esas son las células que al recibir la luz van a formar una imagen que luego es enviada al cerebro a través de un cable telefónico, que es el nervio óptico. El nervio óptico va a llevar la imagen a las células del cerebro en el área occipital. Entonces, el nervio óptico, el que estudia las enfermedades del nervio óptico, es el neurooftalmólogo. El que trabaja con las enfermedades del vitrio y retina se llama el retinólogo. Tiene que ver con esas enfermedades que afectan la retina, por ejemplo, la diabetes, o la retinopatía hipertensiva, o retinopatía falsémica, enfermedades que son de incidencia aquí nacional. Y por desprendimiento de retina que tienen que ver con trauma o con la edad o por la misma diabetes, por ejemplo. Neuroretinólogo. El neuroretinólogo es el que tiene que ver el nervio óptico. Okay. El que trabaja con problemas de la retina y el vitrio es el retinólogo. Okay. El especialista de glaucoma es el que tiene que ver con las enfermedades de glaucoma. El especialista que tiene que ver con las enfermedades de los músculos que mueven los ojos a las distintas posiciones y que tiene que ver con el estrabismo, ese es el estrabólogo. El que tiene que ver con la cirugía de catarata se llama segmentólogo, que es el de segmento anterior. Y así tenemos ya varias especialidades que hemos mencionado. Por eso es una especialidad en un solo órgano que tiene que ver con muchas cosas para tratar el órgano que principalmente nos conecta con el mundo que nos rodea. El 80% de la información que nosotros percibimos del lugar donde estamos y de lo que nos rodea viene por el sentido de la vista. El resto viene por los 4 sentidos restantes, que es la audición, el olfato, el gusto y el tacto. O sea que usted habló de 15 subespecialidades. Es impresionante cómo una parte tan pequeña de nuestro cuerpo es tan importante para nosotros. Y a veces nosotros los dominicanos somos un poco quizás ajenos a estas cosas, o no sé si incultos, con el tema de los ojos y la importancia que tiene. A mí me interesa saber, todas estas subespecialidades, ¿ustedes tienen
todo eso especialista ahí, allá en el centro Espaillat Cabral. Sí, nosotros trabajamos en equipo, de manera de que cuando un paciente viene por una enfermedad determinada dentro del ojo, la referimos a ese especialista y trabajamos siempre en comunicación interna entre nosotros para hacer un abordaje integral de lo que el paciente pueda tener como problema de salud visual. Y además tratamos siempre de educar al paciente sobre lo que tiene. Tenemos, además de los folletos educativos, tenemos videos y explicados de una manera sencilla para que la persona tome conciencia de su enfermedad y cómo hacer el tratamiento adecuado para resolverla. Ok, otra pregunta que nos tienen, o sea, sucede siempre. Cuando nos pica los ojos, normalmente nos los estrujamos, que nos los estrujamos hasta que se ponen colorados. ¿Esto qué tan grave es para los ojos? Esa es una pregunta muy buena y práctica, Guillermo, porque dependiendo de la causa, traeremos problemas. Si un paciente tiene una conjuntivitis infecciosa, produce mucha irritación, ardor y picor en los ojos, el paciente por instinto se va a tocar y rascar el ojo. El problema es que ya va a tener la mano sucia de esas bacterias o virus que estaban en el ojo. Y en cada sitio que toque, esa persona va a dejar esos microbios. Otra persona va a venir, toca ahí, y sin darse cuenta luego se toca los ojos y se establece entonces el contagio a los demás. Cuando una persona tiene una conjuntivitis infecciosa, los demás se contagian, no por la mirada, no por estar al lado de esa persona, no por hablar con esa persona. Se contagia es de manera directa. Le tocó la mano o tocó donde esa persona había tocado y luego se toca los ojos. Y por eso, en los momentos de epidemia, se le pide a las personas enfermas que se da una baja laboral, tanto para el trabajo, para el colegio, para que se evite la cadena de contagio. Hay enfermedades, por ejemplo, la conjuntivitis alérgica, que producen mucho picor y es muy frecuente en nuestro medio por la humedad, el polvo y el polen, que las personas se tienden a rascar frecuentemente. Ese rascado puede producir problemas en la córnea, que es ese cristal curvo y transparente que anteriormente hablábamos que tenemos adelante para enfocar. Y puede producir una enfermedad que se llama queratocono. El queratocono es que la córnea se hace tan curva que se parece o simularía como el cono de una barquilla, para tenerlo entendido. Se pone más cóncavo de la cuenta. Exactamente. Más convexo, que es más curvo hacia adelante. Y esto afecta mucho la visión, produce una visión mala que ya es más complicado de tratar. Por eso a las personas que tienen alergia se le pide que no se rasquen los ojos, sino que acudan al médico para tratarle con medicamentos antialérgicos y evitar esa situación. Por lo tanto para evitar problemas de contagio como para uno hacerse daño, lo mejor es no tocarse los ojos ni estárselos rascando todo el tiempo. Doctor, cuando tenemos esa pestaña que se queda en cualquier parte del globo ocular, que intentamos sacarla o con las manos, tiene la capacidad esta protección que tiene los ojos por sí mismo de exponer para afuera, o necesita echarse gota, porque obviamente no podemos meter los dedos en los ojos. Muchas veces la misma lagrimación va a ir ayudando a eliminarla, pero si no, uno se lava las manos bien con agua y jabón y luego con abundante agua puede lograr que haya un arrastre de esa pestaña hacia afuera, y en última instancia las molestias continuaran y fuera imposible eliminarla, pues se acude al especialista. Ok, vamos al aire. Aló, buenas. Sí, buenas, gracias, doctor. Tenemos al doctor Arnaldo Espaillat, especialista en ojos, oftalmólogo. ¿Qué pregunta tienes para él? Fíjese, doctor, yo tengo un promedio de 15 años con un diagnóstico sospechoso de glaucoma. Todo ese tiempo lo he durado haciéndome los estudios de rigor, cada 3 meses, 4 meses, 6 meses. Mi doctora me puso ahora para 1 año. Entonces mi pregunta es la siguiente, porque siempre sale sospechoso. O sea, todos los estudios desde el principio hasta el último que me hice este año, salen los valores iguales. Nada se ha alterado. Mi pregunta es la siguiente.
pude haber nacido yo con el nervio óptico grande, o sea, es algo normal. Yo le pregunté eso a mi doctora, ella me dice que puede ser que yo haya nacido con el nervio óptico grande. Le escucho por la radio. Nervio óptico grande, doctor Arnaldo Espaillat. Sí, se llama megalopapila. Hay personas que pueden nacer con esto y cuando uno examina el fondo del ojo y ve el nervio, pudiera dar un aspecto sugestivo de que la persona tiene glaucoma, y los estudios que le hicieron a la señora fueron para darle seguimiento y ver si la visión en el tiempo era afectada. Si hubiera sido glaucoma, se hubiera comprobado un deterioro de la visión, sobre todo en el campo visual. Es muy bueno que le hayan dicho ya de que la van a examinar anualmente. Okay. Lo cual quiere decir que esa estabilidad ha demostrado que esa es una condición normal en ella y que no significa enfermedad. No significa que va a padecer de nada. Pudiera hacerlo algún día, pero que en este momento no lo tiene. La blefaroplastía, causas, o sea, ¿qué es la blefaroplastía, doctor? La blefaroplastía es una cirugía que se realiza para solucionar problemas de los párpados, sobre todo, por ejemplo, la piel redundante que se produce en los párpados con la edad, o las bolsas que se producen en los párpados por acúmulo de grasa, que son cirugías para mejorar el aspecto cosmético. Sí. En otras ocasiones hay otra cirugía de párpados porque el párpado se cae, la tosis, que es la tosis, y según el grado de tosis, aparte de tener un efecto cosmético, puede también afectar la visión porque tapa la entrada de luz. Se le apaga la luz de un ojo. Exactamente. Otro tipo de cirugía de párpado es cuando el párpado y las pestañas se invierten, o sea, las pestañas empiezan, el párpado se arruga hacia adentro. Y las pestañas están como alfileres pinchando la córnea, que eso es horriblemente molesto y doloroso. Eso se llama entropion. Otras veces el párpado cae hacia afuera. Extropion. Exacto, y esos son ectropion, y entonces esos son... Todo eso se opera. Todo eso se opera. A través de un especialista de oftalmología que es el oculoplástico. Eso fue el primero. Buenos días, receta médica de la Z. Buenos días, yo estoy para decirle que yo soy una señora de 68 años de edad y tengo glaucoma y soy hipertensa, soy diabética, pero últimamente me han pronosticado que yo tengo catarata. Entonces, cuando me examinaron, me dijeron que no, que sí, me dicen que no y que sí. Y yo le dije los síntomas que tenía y me dicen que es catarata y los ojos me duelen mucho y como que me pullan, especialmente el derecho. Y ahora yo estoy confusa porque en el centro médico que me dijeron eso, ahí operaron a 2 familiares míos y veían y están ciegas. Ok, mi doña, escúchenos. Escuche al doctor Arnaldo Espaillat. Diabetes, hipertensión, glaucoma. 88 años. 80 y pico de años y ahora quiere operarse de catarata. ¿Se puede operar de catarata una mujer a esa edad con problemas del azúcar? Sí se puede. Lo primero que hay que hacer es evaluar cómo está el control de la diabetes suya. Anteriormente hablábamos de que un paciente diabético comparado con otro de la misma edad que no sea diabético va a tener 4 veces más chance de tener catarata, o sea que es normal por la misma diabetes y por la edad suya al tener catarata. También habría que evaluar qué grado de afectación visual ha hecho la diabetes en usted y ver qué grado de avance tiene el glaucoma en ese daño visual que usted tiene. Por lo tanto, hay varios puntos a considerar antes de plantear cuál sería el tratamiento correcto para usted. Así es. Buenos días, receta médica. Buenas. Diga usted. Yo tengo una preguntita. Yo tengo no tengo visión en el ojo derecho por un accidente y los estudios me dicen, los médicos, que el nervio óptico se me soldó de la catarata y no se me puede operar. Para saber qué se puede hacer con eso. Que el nervio óptico
se le soldó a la catarata. Doctor, explique eso. Debe haber algún problema de comunicación en el entendimiento de lo que le habrán dicho, porque el nervio óptico no se suelda con la catarata, Ahora, si usted tiene daño en el nervio óptico, entonces eso es algo difícil de corregir porque es tejido nervioso y el tejido nervioso todavía no se regenera. El daño que usted tenga del nervio, si es muy importante, puede tal vez contraindicar la cirugía de catarata desde el punto de vista de que si se le opera la catarata va a entrar más luz dentro del ojo, pero si el nervio óptico está dañado no va a recuperar visión. Exactamente. Entonces habría que ver qué grado de daño tiene su nervio óptico. Y habría que, porque, o sea, para continuar con la misma pregunta, tengo una incertidumbre. ¿Podría afectar el otro ojo? Si ya tiene un problema en un ojo, ¿podría verse afectado en el otro ojo si no tiene un tratamiento adecuado? Depende de la enfermedad que sea. Hay enfermedades que afectan los dos ojos y otras que solamente afectan uno. Fue un accidente, o sea. Si fue un accidente, hay una condición extremadamente rara que se llama oftalmía simpática, que es cuando hay un trauma que afecta un ojo y lo pierde ese paciente, ese ojo, el cuerpo puede producir una reacción inflamatoria en el otro ojo. Pero eso es extremadamente raro. Sí. Doctor, usted mencionó algo importantísimo y quiero ahora profundizar un poquito. Aunque hablan los cirujanos no saben mucho, pero ustedes los oftalmólogos tienen que saber un poquito más de clínica. Y justamente usted mencionó inflamación. ¿Por qué hay tantas enfermedades del colágeno y tantas enfermedades reumatológicas que afectan, y parte del síndrome es con el ojo, principalmente con la conjuntiva, principalmente? ¿Qué es lo que pasa? Hay tantas enfermedades. ¿Es que los anticuerpos van al ojo también? Mira, eso es muy bueno tu comentario, Héctor, porque existen muchas enfermedades del colágeno y del tejido conectivo que van a tener manifestación ocular en el ojo, afectando tanto las glándulas lagrimales, produciendo afectación de la lubricación, como también del tejido interno, que se llama uvea. La uvea, claro, la uveitis. La uveitis. La uvea es una, cuando vemos el ojo, su pared tiene 3 capas: la externa, que es la blanca, que es como la cáscara de huevo. La interna, que es la retina, que está donde están las células que captan la luz. Exacto. Y la del medio es básicamente vasos sanguíneos, que se llama uvea. La uvea. Como es un tejido que está tan irrigado, muchos de esos anticuerpos llegan al ojo, se localizan ahí y desencadenan enfermedades autoinmunes también. Y por lo tanto hay esa conexión, efectivamente, donde esas enfermedades del colágeno van a tener afectación visual. Síndrome de Behçet, síndrome de Sjögren, la queratoconjuntivitis, bueno, ese es el síndrome de Sjögren, enfermedades Reiter. Efectivamente. Todas esas son enfermedades del colágeno que también afectan eso que usted dijo, la uvea. La uvea. Que es la tercera capa más interna del ojo y está llena de vasos. Exactamente. Y esos vasos se inflaman. Señores, llegamos al final del tremendo programa La Receta Médica de la Z. Los médicos están votando. Ustedes voten por el que usted considere. Solamente la expresión de Mario Lama. Va por Roa, Mario. Va por Roa, el doctor Mario Lama. Agradecerle al doctor Arnaldo Espaillat, quien es colaborador fijo de La Receta Médica de la Z. Señores, si ustedes quieren comunicarse con el Instituto Espaillat Cabral, donde están todas las subespecialidades de oftalmología que existen en el país, el teléfono del Espaillat Cabral es el 686-0268. Fíjense que es un teléfono de los viejos tiempos. Esa línea, 686-0268. De que entró Codetel ya estaban ellos ahí. Con el 809. Con el 809, pero todos los 686-0268 van con el 809. Así que muchas gracias al doctor Arnaldo Espaillat. Esperamos gracias verlo a ustedes por la invitación. De nuevo este año, que venga con esos subespecialistas a hablar de diferentes áreas de la medicina. Cundo Camarena terminó la receta médica de hoy, que comenzó desde el gobierno de la mañana.
la receta médica de la Z. Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z